Bueno, hola. Estaba haciendo un audio, es para ti, Marcos, y me estaba quedando tan tremendamente largo que casi voy a pasarlo a un vídeo y que te sea un poquito más sencillo de ver. Vale. Comentario sobre The Nature of Chance and Probability. Vale, la idea es que, bueno, este texto, no, o sea, no pretendo resumir el texto, sino que pretendo resumir una historia de la probabilidad o de la filosofía de la probabilidad tal y como está ahora. Entonces voy a leer básicamente, bueno, tengo unas anotaciones que hice del texto cuando lo leí esta mañana, me tiré bastante tiempo leyendo, buscando más cosas y haciendo un poco de reflexión y voy a intentar expresártelo ahora, a rasgos generales, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con, bueno, no es que está en orden según aparece en el texto, pero tampoco está especialmente estructurado. Entonces, bueno, comentamos cosas sueltas. Primero, el principio de razón suficiente, por ejemplo. Aparece que Leibniz establece el principio de razón suficiente, por lo cual todo efecto tiene una causa que lo produzca. Entonces esto es metafísico y lo que quiere decir es, bueno, si existe un Q, entonces existe un P, tal que P enton Q. Laplace reformula esto en el determinismo universal. Esto es, Laplace dice que cualquier estado del universo actual proviene, entonces, por el principio de razón suficiente, de un estado del universo anterior que implica el de ahora. Y por lo tanto, el estado del universo de ahora determina cómo es el estado del universo siguiente. Por lo tanto, es posible conocer, por el principio de razón suficiente, todas las causas que llevan a todos los efectos. Y por lo tanto, se puede conocer el desarrollo del universo matemáticamente. Entonces, ahora leo. Dice, en la reformulación laplaciana, la posibilidad chance es una medida de ignorancia. En este determinismo universal, la probabilidad es una medida de la ignorancia, simplemente. Y Poincaré lo secunda dándose cuenta de lo siguiente. No hace falta conocer todo del mundo microscópico para tener una teoría en el mundo macroscópico. Bueno, esto es básicamente lo que habla Sabine Hossenfelder de la resolución. La resolución es la distancia a la que se refiere una teoría. Entonces, la mecánica clásica es una teoría con una resolución así, explica las dimensiones así y más grandes, y sin embargo no tiene absolutamente nada en cuenta las resoluciones microscópicas. No hace falta conocer la mecánica cuántica para conseguir en la mecánica clásica un modelo aproximado suficientemente efectivo de la resolución de los metros. Y ahí está la mecánica clásica. Entonces, Poincaré lo que dice es, claro, realmente no hace falta conocer cómo funcionan las partículas de gas una por una para ver en el macroscópico, en el volumen completo, cierto orden que eres capaz de expresar en un modelo matemático. Entonces, bueno, esto que quede así como primer punto. Bueno, la primera parte del texto da como verdades generales, prácticamente, temas interesantes, transversales, y luego ya establece un poco de historia. Entonces, luego anoté... vale, esto es interesante. Anoté que, bueno, el texto lo dice, el punto de vista axiomático, matemático, se salta el debate filosófico porque no entra en cómo se asignan las probabilidades. El debate filosófico está en cómo de un suceso somos capaces de darle un número, la probabilidad. Ahí entra el debate frecuentista, subjetivista, bayesiano, etc. El sistema axiomático lo único que hace es simplemente parte de que esos números a los sucesos ya están dados. Por lo tanto, el problema principal, que era qué coño significa ese número, no está resuelto. Es decir, el problema matemático, el método matemático, el sistema matemático, ignora el problema. Vale, otra cosa. Huygens dice, realmente, él lo pone en el texto, él define la esperanza a partir de una proposición. Dice que el valor más probable de una suma de un etcétera, de sucesos, es el valor que toma por la probabilidad de ese valor más el valor del otro por la probabilidad de ese valor. Esto es muy interesante porque en vez de establecer como lo hicimos nosotros, la esperanza, esto es una medida centralizadora que tú no sabes por qué coño es así, lo que hace Huygens es, desde una proposición evidencia que la esperanza es el valor más probable, lo relaciona directamente también con la idea de las leyes de grandes números y una vez establece que esa cantidad es importante, la define y la empieza a utilizar en contraposición con lo que hicimos nosotros, que es básicamente ir al revés, coger y definir esperanza y 9 temas después decir que la esperanza es algo importante. Muy bien, y ahora paso muy brevemente a hablar un poco de la historia.
Vale. Bueno, Bernoulli en un comienzo habla de la probabilidad también como una medida del desconocimiento. Entonces, esto es importante. El punto de vista clásico es el primer punto. Hay el punto de vista clásico, el punto de vista objetivista y el subjetivista. Y hasta hoy están discutiendo. Entonces, el primer punto que aparece es el clásico. Se define la probabilidad como los casos favorables partido de los casos posibles. Entonces, este punto de vista clásico es una amalgama entre la objetividad y la subjetividad. ¿Por qué? Porque por objetividad nos referimos en este punto de vista a que realmente se cree que es posible dar un número que sea capaz de reflejar esa información. Esa es la parte objetiva. Sin embargo, la parte subjetiva, como bien señaló Laplace en su momento, es que realmente el suponer que la probabilidad se puede calcular como casos favorables partido casos posibles significa que todos los casos favorables, o al menos, bueno, incluso todos los casos son igualmente probables, son equiprobables. Y aquí está el problema fundamental, la equiprobabilidad. Entonces, esto es de cara al punto de vista clásico. Después llega el punto de vista objetivo, con el propio Bernoulli, que intenta apartar ese carácter de suposición de equiprobabilidad a la idea de una probabilidad. ¿Cómo lo hace Bernoulli? Pues básicamente demuestra una versión de los grandes números y a partir de ahí define un significado para la probabilidad. Esto es, Bernoulli lo que hace es coger y decir, la probabilidad es un número cualquiera entre 0 y 1. Nos sudan los cojones cuál sea el número. Lo mete en la ley de los grandes números con los axiomas, ¿no? Bueno, con los axiomas no, pero con ciertas ideas de teoría de la medida, y lo que hace es darse cuenta de que repitiendo un experimento es cada vez más probable que la frecuencia en la que sale ese caso que te interesa sea el número X que metiste. Como el número X no lo calculaste según casos favorables, partido, casos posibles ni nada, sino que es un número cualquiera, te das cuenta de que cualquier número que metas X ahí verifica la ley de los grandes números si trabajas de esa forma. Entonces significa que la frecuencia en última instancia, en el infinito, la frecuencia en el infinito es ese valor de la probabilidad. Y por eso es interesante la definición frecuentista laplaciana. Porque no te importa cómo se calcularon esos números, sino que te importa cómo se parece ese número al hacer un experimento a la frecuencia. Vale, este es el punto. Entonces, desde aquí la probabilidad en este caso es objetiva porque no hay ningún intermediario entre cuál sea el valor de la probabilidad y los resultados de un experimento. Lo único que necesitas es un observador objetivo que cuente y contando calcula una frecuencia y de ahí surge el valor de la probabilidad frente a coger y decir, suponer que todos son equiprobables, que no deja de ser un ejercicio de subjetividad, en el sentido de que analizas en tu cabecita los sucesos y de tu cabecita sale una probabilidad. En este caso, por ti no pasa, lo único que haces es contar. Puedes poner una máquina y vas a sacar esas probabilidades. Vale, muy bien. Ahora viene un punto que me parece esencial. El propio Kolmogorov señala que el punto de vista objetivo frecuentista en el que estamos hablando ahora es lo único que justifica o valida el carácter axiomático de la teoría matemática. Es decir, Kolmogorov dice que si no fuese por esa idea intuitiva, frecuentista y objetiva de la probabilidad, aplicar la teoría de la medida para estudiar probabilidad no tendría ningún sentido. A mí esto me parece tremendamente llamativo porque siempre se nos habla de la teoría axiomática después de la definición frecuentista de Laplace, como si fuese un paso adelante a la definición de Laplace. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad. Es el complemento que el propio Kolmogorov quería darle a esta intuición objetiva frecuentista. O sea, ni siquiera estamos hablando de que sea un paso adelante, sino un mero complemento. ¿Por qué? Porque la teoría axiomática no se preocupa de cómo se asignan las probabilidades, que en este caso era simplemente el cálculo físico de esa frecuencia. Es decir, haces el experimento, calculas una frecuencia y esa frecuencia es la que metes en el valor de la probabilidad. Entonces, repito, la objetividad estaba en no pasaba la medida de la probabilidad por el observador y que además se creía que esa probabilidad efectivamente existe. Ahora viene el punto de los problemas del objetivismo y el surgimiento del subjetivismo. Vamos a ver. En primer lugar, los resultados bayesianos
que te acuerdas, no sé si te acuerdas, esto estaba en las primeras diapositivas de Vences, que era la idea de el borracho que es capaz de adivinar una moneda si sale cara cruz, o el hombre que es capaz, el experto musical que es capaz de identificar a Mozart o a Beethoven, se ve necesario una especie de prejuicio que dé un poco más de probabilidad a que el experto musical va a acertar frente al borracho, ¿no? Entonces, realmente eso es subjetivo completamente, porque para dar ese número tienes que hacer un análisis personal, y de ahí viene la subjetividad. Y también un problema fundamental es que los frecuentistas creían que ese valor de la probabilidad tenía que surgir de el cálculo físico de la probabilidad, de la frecuencia, perdón, y de ahí sacaban la probabilidad. Entonces, el problema de, primero, ¿cuántos intentos son suficientes para que tu valor de la frecuencia esté suficientemente aproximado a la probabilidad? Primero, no se puede saber, porque para todo epsilon existe un n, tal que la probabilidad y la frecuencia están suficientemente cerca, tan cerca como ese epsilon. Sin embargo, no puedes saber qué n es para cada epsilon que des. Es un problema fundamental de análisis que en este sentido es irresoluble. Y además existe ya otro problema muy, muy fundamental, que es que en la realidad no puede repetir el mismo experimento dos veces, de la misma forma. Entonces, mientras el mismo experimento no pueda ser repetido, no vas a poder calcular ninguna frecuencia. Físicamente no vas a poder calcular las frecuencias. Esto recae directamente en que en el momento, este es el punto fundamental de los subjetivistas, en el momento en el que tú supones que un experimento es repetible, estás quedándote con ciertas características que comparte ese experimento todas las veces que lo repites, no con el mismo experimento. ¿Qué significa esto? Que si eres capaz de repetir, un experimento hasta el infinito o suficientes veces como para calcular una frecuencia, un experimento real, entonces ese experimento es un modelo del experimento. Es decir, estás creando un modelo sobre el que estás calculando una probabilidad, y por lo tanto tus resultados al calcular probabilidades sobre ese modelo son tan válidos como los que puedas tener al calcular mecánica clásica sobre la realidad. Es decir, tu experimento no refleja la realidad, sino que es un modelo aproximado de la realidad. Y este es el punto fundamental de los subjetivistas, que no puedes repetir un experimento, y por tanto, si supones que se puede repetir, estás creando un modelo del experimento, y por lo tanto todas tus probabilidades van a referirse a ese modelo particular del experimento, y tu cálculo de probabilidades se asemejará a las frecuencias que observes en la realidad en la medida en que tu modelo se adapte a la realidad. No vas a estar haciendo probabilidades sobre el mundo. Y aquí está el subjetivismo, que es no pensar que la probabilidad efectivamente existe, sino que si lo quieres, primero, no tiene por qué existir, y segundo, si lo quieres definir como frecuencias, tiene que ser en un modelo, no en la propia realidad. Entonces, citando a Borel, y para rematar con este punto, la posibilidad de un suceso siempre se relaciona con cierto sistema de conocimiento, y por tanto no es la misma para todas las personas, depende de cada persona, y ahí está la subjetividad. Entonces, una vez presentado teoría clásica, frecuentista objetiva y subjetiva, pasamos por último a la conclusión, que es la idea esencial que trae Hacking, que es: la naturaleza de la probabilidad es dual, son dos caras de la misma moneda, y puede ser vista tanto como un grado de desconocimiento a priori como un grado personal de confianza. Y con esto acaba el documento. Bueno, acaba con un estudio de cómo aplicar la enseñanza de la probabilidad a los niños, si usar simulaciones, si usar juegos de azar, si usar algo más que juegos de azar, porque si no parece que la probabilidad solo sirve para juegos de azar, porque si usas combinatoria para explicar probabilidad, solo puedes utilizarla para juegos de azar realmente, porque realmente los casos favorables partido de los posibles son equiprobables, porque está suponiendo que los dados están suficientemente bien hechos, etc. Aquí acaba mi análisis de ese texto.